el tema se llama, o lo hemos titulado, llamados a ser justos. Ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. El texto es 2 Timoteo 3:16. Si lo quieren leer o quieren buscarlo o anotarlo, el tema se llama llamados a ser justos. Entonces, les decía, este tema se han estado tratando en los discipulados, los justos juicios de Dios, ¿verdad? Pero hoy vamos a tratar el tema que se llama llamados a ser justos. Este versículo es muy tocante y muy conocido. En 2 Timoteo 3:16 dice de la siguiente manera, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Por eso le estamos titulando al tema llamados a ser justos. La palabra de Dios es quien a nosotros nos corrige, nos redarguye y nos instruye la palabra de Dios. Porque si decimos solo de la palabra del hombre, a poder hablar de la palabra del hombre, muchas veces podemos venir y caer en una monotonía del hombre, ¿verdad? En una religiosidad, como estaban los fariseos en el tiempo de Jesús. Los saduceos, los fariseos y todos ellos, ¿verdad? Habían caído en una monotonía de eso, ¿verdad? De que ellos creían de que estaban haciendo obras de justicia, pero cuando se enteraron, bueno, se vienen y se topan con la verdad y vemos de que ahí ellos se sabe de que no estaban haciendo obras de justicia. Entonces, pero mucha gente estaba creyendo y creyó en ellos aún después de lo que estaba sucediendo, después de que Jesús viene y habla con ellos y les dice que hagan obras de justicia. Bueno, creyeron porque dice de que aún después de la muerte de Jesús hubo persecución de los cristianos. Entonces sabe que todos los discípulos murieron de diferentes formas. Amén. Entonces dice que es útil para instruir en justicia. La justicia, o sea, cuando le dice el Señor a estos hombres, estos hombres les dice de que vayan y practiquen la justicia. Pero también tenemos otro verso que es en Primera de Pedro 1:21. La versión que leímos antes era Reina Valera del 60. Esta versión al lenguaje actual dice Primera de Pedro 1:21. Por medio de Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó y le dio un lugar de honor en su reino. Por eso ustedes han puesto su confianza en Dios y están seguros de que Él les dará todo lo que les ha prometido. Dice de que por eso nosotros, que por medio de Cristo nosotros nos acercamos a Dios. Y nosotros creemos que Dios lo ha puesto a nuestro Señor, ¿verdad? Dice que está sentado a la diestra del Padre y que todo lo creado, todo lo creado es para Él y para Él, o sea, para nuestro Señor. Entonces, nosotros dice que por medio de Él lo ha puesto en un lugar de honor. Por eso nosotros hemos puesto la confianza en Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos seguros que Él nos dará a nosotros lo que Él ha prometido. Cuando Él estuvo en la tierra, Él prometió que dijo que allá dijo, en la casa del Padre hay muchas moradas. Entonces nosotros creemos de en las bodas del Cordero, lo creemos. Entonces, pero todo esto también nosotros sabemos de que el tema estamos diciendo, somos llamados a ser justos. Vaya introduciendo la palabra justo en el latín, que dice justos. La definición dice que es alguien que actúa con justicia siguiendo la ley o la moral. Esa persona es la que actúa con justicia, alguien que sigue la ley o la moral. También encontramos en Hebreos 66-63 que dice Tesadac. Dice que es hacer derecho en sentido moral, la justicia.
Por eso no me quería adelantar, pero más adelante vamos a hablar cuando a estos hombres les dice de que ellos tienen que ir a aprender a hacer la justicia. Entonces veamos de que también aquí en 2 de Corintios 5:10, 2 de Corintios 5:10, que se estuvo trabajando en lo que es el discipulado, que dice que porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a recibir recompensa, ya sea que hicimos bien o hicimos mal. Vamos a recibir recompensa. Entonces, aquí dice que en el hebreo dice de que es hacer derecho en sentido moral o forense, dice. Y también dice justamente hacer justicia, justificar y justo y purificar. Es lo que está diciendo la definición de la palabra justo. Dice Efesios 5:15, Reina Valera de 60, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, si a nosotros somos llamados a ser justos, tenemos que aprovechar bien el tiempo haciendo obras de justicia, porque vamos a tener recompensa. Entonces, el Señor Jesús dijo, ejemplo les he dado, para como yo he hecho, vosotros hagáis. Eso es lo que dice ahí. Entonces, en las Sagradas Escrituras hallamos que Dios ve a las personas de la siguiente manera. Dios las ve de esta manera: hijos de Dios y hijos del diablo. De esta manera es como Dios ve a las personas, hijos de Dios y hijos del diablo. Salvos o perdidos. Los ve sabios o necios. Los ve justos o injustos. De esa manera es como Dios los ve creyentes o incrédulos, etcétera. De esa manera es como Dios ve las cosas. Es decir que Dios no quiere ver la gente a media. Dios no quiere ver la gente a media. O sea, media salva o media perdida. Dios no quiere ver la gente así. Y es por eso de que nosotros también debemos de que de esta manera de nosotros actuar, de que estuvimos trabajando en el discipulado, ese tema muy, muy bonito, ¿verdad? De que tratemos la manera de que hay que hacer las cosas diferentes, porque no es fácil lo que viene después de la muerte. O aún si nuestro Señor Jesucristo viene en esta hora y es el arrebatamiento, no es nada fácil a lo que nos vamos a presentar cuando estemos delante del tribunal de Cristo. No va a ser nada fácil. Entonces es necesario de que no sea, la gente no sea media salva o media perdida, no, de ninguna manera. Media sabia o media necia, no, tampoco. Medio justo o medio injusto, no tiene que ser así. Medio creyente o medio incrédulo, etcétera. A ver, vamos en ejemplo, lo que decíamos en el texto que leíamos, Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. O sea, tiene que haber una definición de cómo nosotros vamos a andar. Si vamos a andar como necios o vamos a andar como sabios. Vamos a andar como justos o vamos a andar como injustos, pero no medios. Porque el Señor no le gusta lo que no ve a la gente a término medio. O cuando usted pide la carne de a término medio, bien cocida o cruda, es eso, ¿verdad? No está en término medio. Pero veamos que de esa manera el Señor no quiere que nosotros estemos de esa manera, que no estemos en un término medio, bien frío o bien caliente. Pero ¿qué dice del tibio? Que lo vomitará. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces es necesario de que nosotros establezcamos una manera de vivir con mira a que vamos a estar delante del tribunal de Cristo, que vamos a estar parados delante del tribunal de Cristo, y que es necesario que nosotros recordar que nosotros somos llamados a ser justos y no medios justos. Vamos a desarrollar unos personajes que en la Biblia están, que el Espíritu Santo los remarcó ahí en la palabra, que Dios dice que son justos.
Entonces vamos a desarrollar eso y si no me alcanza el tiempo, ¿verdad? Porque prometo que va a ser breve. Si no me alcanza el tiempo, vamos a hacerlo en dos partes, ¿verdad? Entonces vamos a tratar la manera de adentrarme más al tema y poderme guiar aquí a través de las notas para poder ser más breve y tratar de manera, vamos a hacerlo en dos partes este tema. Esta va a ser la primera parte y luego les prometo darle la segunda parte y vamos a desarrollar los puntos en base a los personajes bíblicos que Dios remarcó que son justos. Entonces es necesario que nosotros podamos ver, porque los diccionarios pueden decirnos a nosotros, ¿verdad?, de que la definición de la palabra justa. Pero nosotros tenemos que ver las características en la palabra de cómo estas personas fueron justas y por qué Dios las exaltó y las puso en alto y dice que estas personas son justas. Amén. Entonces dice que en Efesios 5:15 que miremos cómo andemos. Reina Valera del 60, con diligencia. ¿Cómo andemos? Que miremos con diligencia, o sea, prontitud de interés acerca de una cosa. Nos quiere decir la palabra diligencia, que nosotros tenemos que andar con una prontitud de interés en una sola cosa, en ser justos, pero no medio justos. Entonces, el ejemplo de la iglesia de la Odisea, el Señor la reprende por su falta de entrega o compromiso. Dos cosas, falta de entrega o compromiso. Eso a nosotros nos concierne mucho, ¿verdad? De que a veces podemos preguntarle a una persona de que tiene mucho tiempo en el evangelio, está caminando, ¿verdad? En el evangelio, asiste a la iglesia, ¿verdad? Pero viene y le dice, hermano, necesitamos ayuda en esto o en lo otro, y dice la persona, hermano, todavía no, espérese un momento, y aquí, bueno, y tantas cosas, ¿verdad?, que se pueden poner, pero eso dice que es una falta de entrega o de compromiso. Como cuando le dicen en su trabajo, un ejemplo, le dicen, mire, usted tiene que venir el día sábado y si no lo descansamos. No tiene más trabajo, el día lunes se presenta, usted ya no tiene más trabajo. Entonces ahí lo están comprometiendo. Pero uno muchas veces se compromete y dice, yo estoy dispuesto a venir los días que quieran en los trabajos, si quieran hasta el domingo, ¿verdad? Pero a veces uno se compromete, pero a veces lo comprometen las personas. Y otra cosa, mi amado hermano, de como en este momento yo estoy comprometido aquí en este lugar donde yo estoy. Este es un lugar, como dice nuestro pastor, es un lugar muy peligroso, ¿verdad? Y es mucho más resbaloso que ahí donde está usted, porque a nosotros nos están viendo y a veces de nosotros esperan muchas cosas, de los predicadores. Esperan que el predicador sea el primero que reciba la palabra, que el primero que la ponga en obra, que el primero que vaya adelante, ¿verdad? En todo el predicador, ¿verdad? Porque está exponiendo la palabra, que él la entendió mejor. Sí, pero el Señor revela la palabra y dice el verso aquel, que Él envía su palabra y que no volverá a Él vacía sin antes hacer la obra por la cual fue enviada a cada uno de vosotros, dice. Entonces la palabra va a dar fruto a nosotros dependiendo, va a dar fruto al 30, al 60 o al 100 por uno, dependiendo de nuestra entrega o nuestro compromiso, para que no nos pase como la iglesia de la Odisea, que no nos pase como esa iglesia. Entonces, dice sí, por la liviandad de su vida espiritual. O sea, cuando dice la liviandad de su vida espiritual, esto está hablando de la iglesia de la Odisea, que es por su poco interés, dice, de su vida espiritual. Es por eso que esta iglesia estaba de esa manera, el Señor le estaba demandando a esta iglesia por su poco interés de su vida espiritual. No tenía ningún interés por su vida espiritual. De ser justos o injustos, pero el Señor no ve medio justos. O podemos decir nosotros, no, yo soy medio porque ahí voy. No, ser justos o injustos. Entonces nos dice, ya que estas gentes no eran ni frías ni calientes, los de la iglesia de la Odisea. Entonces el Señor les dice, lo vomitará de su boca. Apocalipsis 3:16, o sea, la versión Reina Valera del 60. El Señor los va a vomitar, ya los tuvo dentro, los va a vomitar, porque eran tibios. El Señor no ve las cosas a medias.
Él quiere que nosotros nos comprometamos, pero comprometemos de veras, que cumplamos con lo que nosotros vamos a prometer a Él. Bueno, leyendo estos dos versos que nos damos cuenta de que el cristiano es llamado a ser una persona sabia, pero también justa. En los versos estos que estábamos leyendo. Se puede decir que el justo es una persona sabia porque se ha propuesto a vivir de acuerdo al conocimiento que éste posee respecto a Dios y a su palabra. Podemos decir de que una persona, el justo es una persona sabia, porque se propone a vivir conforme a la palabra de Dios y a lo que conoce de Dios. Entonces es una persona sabia, el justo. Entonces, ya que la sabiduría es la teología o el conocimiento de Dios puesto en práctica. Santiago 1:22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Nos está diciendo Santiago, nos vuelve a repetir de que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Pero muchas veces no queda tiempo, ¿verdad? Porque tenemos tantos quehaceres, pero ahí caemos en aquel verso que dice, afanados y turbados por los quehaceres, afanados por el día de mañana. Pero nosotros, ¿verdad?, somos llamados a ser justos. Entonces, ¿en qué momento va a quedar de hacer las obras de justicia? Para que nosotros podamos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Ser hacedores y no solamente oidores. En los versos anteriores les decía que estábamos leyendo, que nos dice que seamos hacedores porque hay recompensa para los justos. Salmo 92, verso 12 al 15, traducción al lenguaje actual, le voy a leer. Dice, Dios nuestro, en tu presencia la gente buena crece. En tu presencia la gente buena crece y prospera, como las palmeras bien plantadas. Esto es lo que cuando las personas se acercan a la presencia de Dios, crecen como una palmera bien plantada. No sé si cuando ha visto cuando pasan los huracanes a la orilla de los mares, cuando hay palmeras. Pasan los huracanes y la dejan como cuando uno se levanta en la mañana, las palmeras, ¿verdad? Con el pelo todo alborotado. Pero esa palmera no se mueve. Esa palmera queda ahí. Algunas a veces las quiebra, pero ellas están bien plantadas. ¿Y cómo puede ver de que una palmera, cómo crece, lo que es el tronco y arriba lo más pesado? Y está bien plantada. Entonces dice la promesa que tiene para el justo el Señor cuando se acerca a su presencia, que va a ser como la palmera bien plantada, como los cedros del Líbano. Dice que así será el justo cuando se acerca a su presencia. Y vivirán muchos años y se mantendrán sanos y fuertes. Siempre hablarán de tu justicia y constante protección. Eso es lo que hará un justo, dice. Por lo tanto, nos conviene aprender a vivir como los personajes bíblicos a quienes Dios mismo consideró justos, que es lo que vamos a ir desarrollando. Lo que la Escritura dice sobre los justos, al principio, vimos la definición de la palabra justo, pero seguramente los diccionarios, como les decía, pueden que traer la definición de la palabra justo, pero a nosotros nos interesa saber lo que la palabra, cómo la palabra lo resalta, o por qué dice la palabra que estos hombres eran justos, por qué Dios los llamó justos. Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa. De lo que, cómo Dios permitió que quedaran ahí plasmados los nombres de estas personas. La palabra del Señor nos dice que son justos, ya que todo lo que se escribió en los tiempos pasados fue escrito como ejemplo para enseñanza nuestra. Todo lo que está escrito fue para enseñanza nuestra. Por eso cuando usted escucha a una persona que le diga que quedó obsoleto esta palabra o esta y la otra, no, todo ha sido escrito para que nosotros poder ser enseñados, como para la palabra de Dios, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Es para eso que quedó escrito.
Romanos 15:4, Reina Valera del 60. Le estoy diciendo la versión también porque si está anotando, Romanos 15:4. Dice así, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanzas. Es para eso que se escribieron las cosas, aún los errores que pasaron, los horrores que pasaron en algunos personajes, están escritos para que nosotros no volvamos a caer en eso. Ahora bien, voy a parafrasear este versículo, lo que está diciendo. Oiga bien, que dice que fueron a fin de por la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. Dice, todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos o para instruirnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo. Lo que nos dice la palabra nos ayuda a tener ánimo, paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. Eso es lo que nos hace la palabra en nosotros. Nos da ánimo, nos da paciencia, nos da seguridad y en lo que hemos creído. Eso es lo que hace la palabra, es lo que nos está diciendo Romanos 15:4, versión Reina Valera del 60. Ahora vamos a leer en 1 Corintios 16 y 11. Diez y 11. Dice así, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos, el momento que estamos viviendo. Entonces, ¿qué nos está diciendo este verso ahí? Cuando está diciéndonos esto de que más estas cosas sucedieron como ejemplo. Está hablando cuando dice que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto. Entonces dice, dice el verso 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Oiga bien, todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca que los seguía y la roca era Cristo. Dice que todos comieron del mismo alimento espiritual. Todos, absolutamente todos. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, que la roca era Cristo. Mire qué maravilloso como una roca los iba siguiendo y les daba de beber. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces dice, pero el verso 5, estamos en 1 Corintios capítulo 10, verso 5. Pero más de ellos Dios nos agradó. Pero de los más de ellos Dios nos agradó, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué habrá pasado acá en este momento? Porque está diciéndonos de que todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué sucedió? Entonces ellos estaban codiciando cosas que no tenían que codiciar. Si ellos iban para Canaán, les estaban prometiendo una tierra que fluye leche y miel. Iban a tener productos de viñedos de que ellos no habían plantado, casas que ellos no habían construido. O sea, les estaban prometiendo todo esto, pero ellos estaban codiciando mucho más. Querían llevar oro por si no les cumplían. Entonces le estaban prometiendo, esto es un simbolismo a nuestra iglesia ahora en día, de que hoy en día a nosotros se nos promete la patria celestial y vamos en el transcurso, en el desierto, en el mundo. Entonces vamos caminando y van sucediendo tantas cosas y nosotros empezamos a codiciar cosas. Empezamos a codiciar cosas y empezamos a ver la vida de otra manera de la que la palabra de Dios no nos insta a que nosotros vivamos, como decía, en la mira de que vamos a estar un día delante
del tribunal de Cristo, sino que estamos viendo y vemos a las personas de nuestro lado o en nuestro trabajo de ganar un mejor salario, de sobresalir sobresalir más, de tener mejores cosas, mejores carros, mejores casas y tener lo mejor. Entonces vamos viendo como estas personas a veces ellos iban en el desierto, iban codiciando cosas que no tenían que haber codiciado. Decían, mejor estábamos en Egipto, que aquí, allá comíamos carne, aquí que estamos comiendo. Entonces ellos estaban muy bien, pero estaban pasando cosas, pero no todos, no todos. De igual manera pasa ahora en día en la iglesia, en todo el mundo, la iglesia de Cristo. Se codician tantas cosas y uno se afana por tantas cosas que olvida lo espiritual, las obras de justicia. Entonces aquí no se practica tantas cosas como en Latinoamérica, ¿verdad? Pero hay tantas ocupaciones en tantas cosas en las iglesias, pero aquí no mucho. Pero nosotros vamos de que lo mismo como este pueblo, vamos caminando en el mundo, afuera de esta iglesia, vamos caminando y podemos ir codiciando tantas cosas que podemos también terminar postrados, como decía este verso ahí, que terminaron postrados, no llegaron hasta el lugar donde tenían que llegar, a la tierra prometida. Igual nosotros, si nosotros nos afanamos, nosotros nos turbamos por tantas cosas que hacer, ¿verdad? Y no tenemos la mirada en que vamos a la patria celestial, podemos terminar de esa manera. Pero ahí dice que no todos, no todos, dice la palabra, que quedaron en el desierto. Y es cierto, no todos. Entró uno muerto ahí también, a Canaán. Entonces, es José. Y podemos nosotros llegar a este punto como este pueblo. Estar codiciando cosas que no nos ayudan en nuestra vida espiritual, que nos van a frenar a que nosotros podamos lograr. O sea, Dios quiere que nosotros seamos prosperados, yo también deseo que todos seamos prosperados aquí para que nunca nos andemos preocupando por hacer una vendimia, para que si tenemos que tener un hermano, no, que dijéramos, hermano, aquí está, ¿cuánto necesita? $10,000, aquí están. O sea, así que fueran bendecidos todos y no preocuparnos y entregarnos en la adoración y adelante, para que nosotros no nos preocupemos por las cosas de la vida, de este mundo. Entonces, viendo este verso, cuando estaba estudiándolo, me venía a la imaginación de que uno muchas veces menosprecia la casa de Dios porque quiere estar en el trabajo o se va para tal lugar. Uno está a veces menospreciando. El rey David, entonces me venía a la mente que el rey David, que era el rey David, que él tenía el oro para construir el templo, tenía todo para construir un templo que dicen de que en este tiempo no sé cuántos millones valiera de dólares. Entonces él tenía todo eso, ¿verdad? Pero él decía, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. El rey David, que era un rey, que tenía tesoros, tenía todo lo que él quería tener. Entonces vemos de que pasa eso, de que decía él también que era mejor es un rincón en la casa de Dios que todo el banquete de un rey. Entonces vemos de que él estaba poniendo por encima de lo material, siempre ponía lo espiritual en Dios. Y es maravilloso viendo de que eso se puede, no está diciendo que la palabra la estoy diciendo, un pensamiento mío, pero puede ser contado como justicia. Dios nos ha llamado a ser justos. Entonces poner a Dios sobre las riquezas, como decía el hermano que estaba ministrando la ofrenda, ¿verdad? Poner sobre las riquezas, eso es una obra de justicia. Dios nos ha llamado a ser justos. Y no me preocupo porque si no termino, pero lo vamos a terminar, te lo prometo. Entonces, le digo, es preocupante de que el pueblo se le estaba prometiendo, pero muchas veces no se cree. Pero nosotros, ahora en día, no tenemos lo que ellos tuvieron. Ellos vieron las 10 plagas en Egipto. Ellos vieron como la mano poderosa de Dios los sacó de Egipto. Y aún así no creían en la promesa que se les estaba dando. Aún así no creían en la promesa que Dios les estaba dando a ellos. Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la que nos está dando el ánimo, que es la que nos instruye, la que nos corrige en justicia, para que nosotros podamos llegar hacia la patria celestial, la que se nos ha prometido. O sea, todo esto que ha sucedido a este pueblo a nosotros nos sirve como ejemplo para que nosotros no codiciemos cosas malas.
ya que la Biblia nos da las características de que este pueblo atravesó en el desierto, cómo actuaban y cuáles eran sus obras, en qué estaban pensando ellos. Lo bueno, el Señor nos llama a que seamos justos porque podemos estar pasando un desierto. Es lo que les decía. El Señor nos llama a ser justos, pero nosotros a veces podemos estar pasando un desierto. Y muchas veces se puede decir, hay gente que dice, ¿verdad? Si a esta persona le pasó esto y es cristiana, ¿dónde estaba su Dios? A David se lo decían también, ¿dónde está tu Dios? Pero el Señor nos llama a ser justos, aún en medio de la tribulación. Nosotros debemos de ser justos, ser llamados a ser justos. El apóstol Juan nos dice en 1 Juan 3:7, hijos míos, que nadie os engañe, que el que practica la justicia es justo, así como Él es justo, el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Dice que el que practica la justicia es justo y nosotros somos llamados a ser justos. Vamos a ver también Mateo capítulo 9, verso 13. Y dice así. Mateo 9:13 dice así. Dice, id pues y aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque he venido a llamar justos y no a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero le está diciendo aquí que dice, id y aprender lo que significa misericordia quiero. Nosotros somos llamados a ser justos. Un justo es misericordioso. Entonces, esto se practica. No es un don de Dios. Se practica, no es un don. Se practica la justicia. Nosotros debemos de practicarla. Dice Santiago, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, olvidadizos. Que seamos hacedores, pero ¿cómo cuesta, verdad? Ser hacedores de la palabra. Cuesta. Pero nosotros debemos de tener ánimo porque la palabra eso es lo que nos manda, nos da ánimo. También en Mateo 12:7 nos dice de esta manera. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a inocentes. Esto estaba hablando a los fariseos, de que el Señor nos está llamando a hacer obras de justicia. Pero estos hombres no practicaban esto, pero pensaban que lo hacían, que hacían la justicia. Y vamos a desarrollar unos nombres de personajes bíblicos sobre los cuales el Señor los respalda como personas justas, pero le digo que es importante que nosotros tengamos la mira de que vamos hacia la patria celestial, que no pase como este pueblo. Este es un ejemplo que da ese versículo ahí en 1 Corintios 10:6, que es para que nosotros todos somos, bueno, tal vez no todos, pero todos hemos sido bautizados y estamos comiendo un alimento espiritual que es la cena del Señor y la mesa del Señor, y también tomando del vino, que es una bebida espiritual, y todos lo estamos haciendo, pero podemos quedar también, ¿verdad?, en medio del desierto. ¿Por qué? Porque muchas veces codiciamos cosas que no debemos de codiciar y no hacemos las obras de justicia como la palabra nos los encarga, que nosotros hagamos obras de justicia. Y esta es la introducción. Ahora vamos a entrar en el desarrollo y le voy a pedir que cierre sus ojos. Vamos a orar. Les prometí que iba a ser breve. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, su palabra, Señor amado, ha sido expuesta en esta hora. Señor amado, le pedimos, bendito Dios, de que sea usted obrando, Señor amado, en la vida de cada uno de los que fuimos expuestos a su palabra. Bendito Dios, le pedimos, Señor amado, que su palabra no vuelva vacía a usted, Señor amado, sino que haga la obra por la cual fue enviada a cada uno de nosotros, Señor amado. En nombre de Jesús, Padre, le pedimos, bendito Dios, de que si alguna persona nos estuvo oyendo, Señor, en
medios de comunicación, Padre, que sea usted bendiciendo a esa persona, Padre bendito, por poner de su tiempo en escuchar su palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre, glorifíquese en la vida de cada uno de los asistentes hoy en esta noche, Padre bendito. Y le pedimos, Señor amado, por nuestro pastor, donde quiera que esté también, Señor amado, que sea usted glorificándose en su vida, guardando y cuidando de él, Señor amado. Guardando usted su salida y sus entradas, Padre, a donde quiera que ande, Señor amado, que su presencia esté con él, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre, ponemos su vida en sus manos y la vida de nuestra pastora Evelyn Quiñones también, Padre bendito, y le pedimos que se glorifique en sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y los que van a estar en reunión, pues se quedan aquí los Ujieres y Salacuna aquí, y los que van a estar allá de maestros en la parte de atrás, por favor.